Buenas noches, esperamos que se encuentren bien. Vamos a estar iniciando en este momento el tema de hoy. Vamos a ir viendo que ustedes puedan ir llegando. Así que pues muchas gracias también por estar ahí. Pues todo lo que ha sido este año, que no ha sido fácil para muchos. Y bueno, en general, ¿no? Ha sido un año sencillo por diversas causas. Pero hoy queremos empezar a tener pues justamente en este último transmisión del año 2020. Hoy es una transmisión con la que finalizamos el año 2020 justamente. Estamos pues ya a la víspera de poder iniciar. Pues yo sé que los festejos o las cenas o las reuniones en casa con los que estén en su casa para poder iniciar este año 2021. Así que pues les doy las gracias por estar conectados ahí. Nosotros estamos pues continuando, al igual que el resto de las iglesias y de los pastores. Hemos visto que en diferentes horarios, hace unos minutos, algunos están transmitiendo y bueno, pues para el caso de Restauración, de la red de iglesias de Restauración, quiero decirte que seguimos funcionando, seguimos trabajando. Muchas gracias, Maura, por su comentario. Te agradezco, gusto en verte también ahí. Saludos hasta Toluca que nos están viendo. Y bueno, pues saben que en el caso de Restauración Cristiana, la red de iglesias, pues estamos pasando por un tiempo difícil porque no somos ajenos a eso por el fallecimiento del pastor Víctor de León. Y bueno, pues de pronto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque sé que algunos pueden tener una pregunta generalizada acerca de cómo van a continuar, qué va a pasar ahora, y eso es una pregunta muy normal. Y por supuesto que las cosas continúan caminando. Por supuesto que es algo de lo que él tenía siempre en mente, poder estar trabajando, continuar con los discipulados. Él nos enseñaba que no nos detuviéramos, ¿verdad? A menos que fuera algo extraordinario, como a lo mejor algún evento vacacional donde las personas de pronto no están o no pueden estar, pero él nos enseñaba que el discipulado tenía que mantenerse frecuentemente. Así que estamos pues aquí listos para poder continuar. Y bueno, pues buenas noches a Concha, allá a Israel, a Dan, bueno, según los voy viendo los vamos saludando. Pero bueno, vamos a continuar con lo que es la parte 2. Luisa Paredón, buenas noches también. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el tema 2 del discipulado, en el tema sobre el Espíritu Santo. Hemos hablado de la comunión, de la intuición y de diferentes temas en general. Así que pues hoy queremos continuar sobre esto que en algún momento lo hemos tocado, pero es bueno el enfoque que estamos teniendo en esta clase. Es acerca de la llenura del Espíritu Santo. Cómo ser llenos y más que nada cómo entenderlo en esta noche, ¿sí? Buenas noches a los que se suman. Está Vanessa también, gusto en verte. Israel, José Manuel, gracias por estar ahí. Si alguien me falta, comenten. También ya, bueno, veo que se van sumando y me da mucho gusto ver que justamente este esfuerzo, esta iniciativa de mantenernos transmitiendo, pues tiene su porqué, porque son ustedes a los que estamos dándoles esta palabra. Pati Zúñiga, buenas noches. Así que bueno, pues veo que estamos dispuestos y es una actitud correcta como congregantes y como creyentes, porque tenemos que estar más firmes que nunca, tenemos que estar pues justamente más cimentados en Dios, no porque podamos dar carpetazo a un tema de un día a otro, simplemente porque debemos de continuar, ¿ok? Así que bueno, pues gracias a todos los que veo que van llegando. Vamos a hablar hoy del Espíritu Santo, vamos a orar para que podamos tener justamente paz y dirección de parte de Dios, porque necesitamos dirección de parte de Él en todo tiempo. Así que Padre, te doy gracias por esta noche. Oro para que tú traigas paz, gozo, fortaleza, ánimo y también tu presencia misma, Señor, a través de este medio, a todas las casas, a todos los lugares donde podamos estar entrando.
y que haya personas alrededor que están escuchando esta palabra. Ayúdanos a entenderla, a explicarle conforme dice tu palabra, pero más allá de eso, que podamos tomar esta clase para que sea una realidad de nosotros, Señor, no como un punto de acusación si algo nos falta o no lo tenemos, simplemente como un punto, Señor, de partida para saber que necesitamos hoy tu presencia más que nunca, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a empezar. Están todos. Buenas noches, Patti. Gracias por los saludos para todos. Y bueno, pues vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Este punto es muy importante porque, sabes, tiene que ver con tu vida generalmente en toda tu vida, todos los días. Y de pronto me gustó volver a retomar el tema porque, además de que es el orden de la clase que sigue, sin duda alguna es un asunto donde nosotros tenemos que estar viviendo constantemente en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esta clase de la llenura del Espíritu Santo y dice, en este sentido, vamos a aprender de la llenura. El Espíritu Santo te va a ayudar en tu vida diaria, el Espíritu Santo va a estar contigo en tu vida diaria y no es un tema que podamos dejar de lado. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros estamos todos los días en este mundo caminando y Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera para enviar al Consolador, para darle la presencia fuerte y la presencia en esta historia de la humanidad al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo que sea ahí etéreo. Hemos hablado ya del tema, así que vamos a continuar en esta noche. Bueno, pues la palabra de Dios nos da un mandamiento. Vamos a empezar por Efesios 5:18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Yo les pido que si están ahí con sus Biblias puedan tomar tiempo para ir y buscar el versículo. Yo me he adelantado un poquito por razones de tiempo, pero dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿ok? La Biblia está hablando aquí que tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y ciertamente toca un punto que tiene que ver con ser lleno del vino, con un asunto tal vez en nuestros días más entendido como aquellos que son muy dados al vino o al alcohol o que tienen un problema con ese asunto. Bueno, ese asunto puede ser quitado y puede ser redimido en la medida que nosotros se lo entreguemos a Dios. Y hoy vamos a hablar de la llenura del Espíritu porque así como tú un día aceptaste a Cristo en tu corazón, así de sencillo, así de fácil es que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo. Tradicionalmente podemos estar atentos a muchas manifestaciones, pero son eso, manifestaciones del Espíritu Santo. En una reunión, en una oración, en diferentes lugares. Pero la verdad de las cosas es que encontramos en la Biblia aún personas que fueron bautizados, sí, pero después fueron llenos y vamos a ir viendo ese tema justamente el día de hoy. Así que esta escritura que leímos de Efesios es significativa porque tenemos que ver que aquí lo que está diciendo Efesios 5:18 es que nosotros en nuestro carácter, en diferentes áreas de nuestra vida, seamos impactados, seamos modificados, gobernados, no fuera de nuestra voluntad, sino por el contrario, con toda nuestra conciencia, justamente por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo tenemos que ser personas que están buscándole constantemente y que si yo tenía antes un vicio, o a lo mejor tú como cristiano hoy en día tienes un vicio o un pecado o alguna cuestión que a lo mejor no es el alcohol, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros tenemos un vicio o algo por ahí es que estamos llenando un vacío a pesar de ser cristianos, que se supone que estamos llenos de Dios, ¿verdad? Pero en ocasiones tenemos áreas débiles que todavía pesan en nuestro carácter. Y lo que dice Efesios 5:18, no te embriagues de vino, es no trates de llenarte no solo con el vino, porque es evidente lo que quiere decir, pero no trates de suplir las cosas de Dios con cosas de afuera. Y ahí empieza justamente la coyuntura del tema del día de hoy. Identificar si nosotros estamos la verdad, y no te estoy diciendo que lo pongas aquí, ¿verdad? Ni que lo digas en voz alta. Identifica tú si tienes todavía áreas en tu vida que no están plenamente gobernadas por el Espíritu Santo. No es pecado
identificar que tenemos problemas con algo. Es pecado tal vez guardarlo y no hacer nada y no entregárselo a Dios. O más que pecado es traer cargando algo a cuestas. Así que si tú tienes algo con lo que necesitas estar trabajando y ser libre, es bueno que lo reconozcas, que lo apuntes por ahí o que lo tengas en la mente, porque conforme avancemos en la clase vamos a poder ir viendo justamente cómo podemos entregar estas cosas y ser al mismo tiempo llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, la palabra en este versículo dice ser llenos continuamente en el Espíritu. Es como diría de manera tradicional o de manera general, ser llenos continuamente en el Espíritu. Es decir, que la obra del Espíritu Santo, cuando llena nuestra vida, es un regalo que solamente Dios te puede dar. Punto número 1, la llenura del Espíritu Santo solo puede venir de parte de Dios. Y solamente puede venir de Jehová, solamente puede venir de Jesús, solamente puede venir del Creador. Y esa es otra gran diferencia y que nos debe de llevar a una seguridad de por qué somos cristianos. No porque tengamos una religión más acorde a lo que dice la Biblia, porque realmente el término religión queda muy corto. No porque tengamos una forma de creer distinta y tengamos algún grado de superioridad ante otro tipo de personas, no va por ahí. Eso no es lo importante. ¿Sabes? Cuando entendemos que nuestro carácter solo se puede gobernar por el Espíritu Santo, solo se puede modificar por el Espíritu Santo, se puede transformar de un lugar pecaminoso a un lugar bueno prácticamente en días, en semanas, en momentos de tu vida, te das cuenta que tú y yo necesitamos un Dios vivo. No necesitamos una filosofía, no necesitamos algo socialmente encajonado llamado religión, porque por muchas ganas que le echemos, por muchas buenas energías o vibras o cosas que están allá afuera alrededor, nada puede transformar tu interior. Vas a vivir únicamente haciendo hacia abajo algunas emociones o cosas o ideas, pero cuando el Espíritu Santo toca tu vida, las cosas cambian por completo. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que la verdad en mi juventud, en los años cuando yo tenía 17 años, la verdad yo era muy mal hablado, también era mal hablado, me gustaban algunas cosas propias del terror, algunos amigos me enseñaron cosas que no era correcto ver, y empezaba a empatizar con eso, ¿sabes? Como muchos de ustedes pueden tener algunas cosas similares. Y por eso te lo digo transparentemente aquí, porque como te decía, el asunto no es haberlo tenido, sino no haber hecho nada al respecto. Pero cuando tú conoces de Dios, yo recuerdo que la verdad en mi hablar, no recuerdo el día en el que yo ya no dije groserías, ¿no? Ya no dije malas palabras. Me empezó de manera natural adentro de mí a incomodar el estar viendo, por ejemplo, de una manera grosera u obscena a las mujeres en la calle. Me empezó a incomodar las malas palabras en otros momentos, en otras. Y bueno, ¿qué cambio quién lo hace? Pues es solamente a través de un proceso, y quiero que subrayes esto. Esto viene a través de un proceso de llenura continua, de conocer continuamente a Dios. Y entonces Dios va sacando lo malo de tu vida y va sustituyéndolo por cosas buenas de su carácter que impactan en tu carácter y en tu manera de ser. Así que tenemos que ser pacientes. Y ese es parte del asunto del Espíritu Santo. Recuerdo que también había, como a muchos de ustedes, música que me gustaba y de pronto ya no me gustaba. De plano ya no me atraía y pude tomar la firmeza de tomar la decisión de deshacerme de esa música, aun cuando al oído nos pudiera sonar atractivo, porque sabía hacia qué cosas estaban cantando y entendía que eso no le agradaba a Dios. Y tu espíritu se va modificando, se va girando, ¿ok? Esto del Espíritu Santo no es que tengas una mayor cantidad, como si pudiéramos medir a Dios por gramos, kilos, litros, no sé. No es que tengas una mayor cantidad del Espíritu. O sea, no es que tú digas, a ver, hermanos, yo tengo más del Espíritu que todos ustedes, o alguno de ustedes viceversa hacia nosotros. Es qué tanto de mi espíritu, qué tanto de mi carácter yo le he entregado a Dios. Le he dicho, yo ya no lo quiero y se lo doy. Y entonces su presencia, lo que Él es con nosotros, comienza a llenarnos. ¿Ok?
Porque de pronto esto de ser lleno del Espíritu Santo se puede entender, sin haber buscado que sea esa la idea, como que quién tiene más. Entonces, ¿quién puede más? Y entonces, ¿quién cree más en Dios? Y de pronto eso trae alguna especie de turbación en el corazón de algunas personas o se desilusionan porque dicen, bueno, pues entonces yo no estoy siendo lleno y yo sigo siendo el mismo. Cuando te das cuenta que estás en un proceso en el que debe de notarse cambios conforme caminas en Dios, ¿ok? Juan 7:37 dice así, porque aquí viene la clave de que tú y yo podamos conocer más de Dios. ¿Ok? Juan 7:37. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta o duda en este cierre de año, en esta clase, pues puede ponerlo por ahí y lo vamos explicando. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? Ríos de agua viva desde su interior van a empezar a correr. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, punto número 1, a una actitud consciente, voluntaria, determinada de ir a buscar a Jesús. De decir, yo reconozco sí que Jesús es el Señor, pero por eso te decía, voy a enfatizar lo que decía en el principio, no es un tema de una religión, es un tema de un asunto de que yo creo que Jesús es la solución en mi vida, que Jesús es el Salvador que necesita mi vida en lo personal, si tú quieres un poco egoístamente, tú, cada uno de ustedes, y por supuesto, tu familia. Cuando yo entiendo que Jesús es el Salvador, ya no me va a pesar leer la Biblia, aunque la vea con muchas letras o vea libros que son muy largos. Y te lo digo porque yo también pasé por eso. Yo antes veía los libros y yo buscaba mañosamente aquellos que fueran más chiquitos. Porque decía, me los voy a echar rápido, pero tengo que leer la Biblia. Entonces estaba Timoteo, Tito y ese tipo de libros, Pedro, Juan, que se me hacían así de volada. Pero cuando empiezas a entender de Dios y cuando buscas, entonces no importa si estás leyendo un Isaías, si estás leyendo un Jeremías, un Deuteronomio y te metes a investigar más. Buenas noches, qué gusto saber que nos acompaña Patti, pero también la tía Leti. Gracias por estarnos escuchando, tía. Un abrazo hasta allá. Una bendición hasta su casa. Y qué bueno que nos preste la atención para poder escuchar de la palabra. Bueno, entonces, en este sentido te decía, es un asunto de ir a buscar de manera voluntaria, y llevar tu voluntad implica justo esto, lo que tú estás haciendo, diciendo va a haber una transmisión, me voy a poner a escucharla, voy a poner atención, voy a buscar en la palabra, voy a leer la Biblia, voy a buscar más de Dios a pesar de que haya crisis. El otro día a mí me gusta escuchar música y la verdad es que aquí en mi casa me han ayudado, dicen que en casa del herrero asadón de palo, ¿verdad? Pero uno no se la sabe todo de tecnología y en mi casa me han ayudado a saber cómo escuchar música en línea y bueno, abrir un canal de YouTube, y no se crean que uno la sabe, sino me han ayudado a poder tener esta flexibilidad. Y el otro día me gusta escuchar música cristiana que pues a lo mejor nunca la conocí o nunca tuve acceso, más de la que tuve en algún momento, ¿no? Y simplemente me gusta escuchar. Y hubo una canción que tocó mi corazón, me llamó la atención en una frase, porque la canción decía, gracias porque tú eres capaz, o bueno, más o menos la letra dice, porque tú soportas, tienes la paciencia para soportar a aquellos que no somos tan buenos, pero que aún así pretendemos hablar de ti. Y la verdad de las cosas es que eso es muy cierto. Dios nos soporta, Dios nos tiene paciencia, y la verdad es que Dios nunca escogió gente perfecta, Dios nunca escogió gente profesional, gente que estuviera con grandes habilidades para decir solo de esos me sirven. Él escogió justamente a lo vil y menospreciado del mundo, a lo que la gente incluso no escogería para alguna tarea, y es por eso que nosotros pues damos gracias a Dios porque podemos estar haciendo esto. Y quiero que sepas que es una realidad que permea también para tu vida. Dios te ha escogido no necesariamente porque seamos algo en nuestra vida, sino porque más bien en nuestra vida había algo que necesitaba ser arreglado, y más de una cosa. Y ese es el proceso de santificación, que es un punto al que voy a entrar en algunos minutos, ¿ok?
Entonces, como dice Juan 7:37, si alguien tiene sed de mí, entonces venga y búsqueme. A Jesús, por supuesto, no, no solamente, ¿no? El problema es que como cristianos en ocasiones dejamos de buscar a Jesús. En ocasiones esto tiene que ver con un acto de la conciencia muy importante. Si tú como persona estás conforme con lo que eres, como eres, y estás hasta en una actitud un tanto consciente o inconsciente de, pues yo estoy bien así como estoy, la verdad de las cosas es que en la medida que tú no te des cuenta que hay áreas insatisfechas en ti, vas a continuar como estás. Y con tus mismos errores y con las mismas áreas que a lo mejor son ese vino en lo cual nos estamos deleitando, como leímos, pero tenemos que tener una conciencia en la que nosotros digamos, bueno, yo no estoy conforme con lo que soy, quiero más de Dios en mi vida. Y justo el punto para que tengas más de Dios en tu vida es qué tanto le entregas a Dios de tu vida. Tu carácter, tu forma de ser, con una conciencia de decir, bueno, ya voy a procurar ya no ser como soy, de esta manera. Y te digo, todos tenemos cosas en esa área. Entonces, ahí es donde se aplica eso que dice ese versículo. Si alguno tiene sed, si alguno identifica que necesita un área para ser satisfecha o llenada por mí, venga y beba. A eso se refería, pero no muchos lo habían entendido así. Apocalipsis capítulo 3:17 es un capítulo que se le habla a la iglesia de la Odisea y lo vamos a ver en esta tarde porque Apocalipsis 3 dice que este mensaje a esta iglesia se le reconocía sus obras y todo lo que eran, pero habían sido tibios. Y tibios en el sentido de que no estaban escuchando la palabra, o la veían pero no la creían, o la creían pero no la hacían, ¿ok? Y la Biblia dice de esta manera, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego, ¿ok? Apocalipsis 3:17 dice de esta manera, y ahí habla de que nosotros en ocasiones podemos tener esta actitud. Fíjate, Dios le está diciendo a una iglesia le está diciendo, tú eres tibio y no frío ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca, en el versículo 16. Pero ¿por qué decide Dios que alguien es tibio? La verdad de las cosas es que muchos podríamos decir, es que entonces eres muy tibio en algunas áreas, en otras áreas no estás tan gobernado con Dios, y de pronto esta serie de palabras pueden tener un argumento y pueden terminar sonando un juicio hacia nosotros, y puede tener mucha razón. Pero cuando tú ves el contexto de la Biblia, ¿a qué le llama Dios tibio? A una iglesia o a un grupo de personas que primero Dios les dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ok, y luego le da el por qué, le dice por qué le está diciendo, porque tú dices, o sea, el creyente o la iglesia, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido, o sea, todo lo tienes por ti. Ahí ya está la soberbia, y Dios resiste a los soberbios. Y de ninguna cosa tengo necesidad, y eso incluye el conocimiento y también incluye la enseñanza. Era una iglesia que ya no estaba siendo enseñable, ya se la sabía de todas, según ellos. Y no sabes que tú eres un desventurado, no tienes una parte de Dios en tu vida, eres un miserable, te faltan cosas, pobre y ciego. Y además delante de mí, dice Dios, y estás desnudo. Así de grueso como puede sonar este mensaje a la Odisea, puede suceder que a lo mejor este mensaje sea igual de aplicable para alguna área de nuestras vidas. Y no es que Dios nos juzgue como a gente que ya desechó y que no logramos calificar para Él y nos vamos a ir. No, nos está dando una advertencia. Nos está diciendo, por cuanto eres tibio y frío, porque a lo mejor tú, ¿qué actitud similar a la de la Odisea podemos tener hoy en día? No, el tema de la alabanza ya me la sé. Yo llego a la predicación. No, hoy tengo tantas cuestiones en internet que bueno, puedo ver a mi iglesia, pero también muchas otras, y a lo mejor escojo como si yo escogiera discos en una discoteca antigua, ¿no? No estoy diciendo que esté mal que veas, simplemente cuál es la motivación que en algún momento sutilmente podemos tener en nuestro corazón, ¿sí? No, bueno, este tema yo ya me lo sé, así que yo ya no pongo atención. Y ahí nuestra vida se puede estar empalmando con lo que Jesús le decía a la Odisea. Y de hecho,
Es Dios el que les habla a esta iglesia y le dice, es que tú ya no eres enseñable, tú piensas que ya no necesitas nada. Y está hablando de gente escogida, gente que creyó en Dios y gente que a lo mejor le enfadaron las cosas de Dios en algún momento. Ay, es que para qué tantas cosas, es que por qué hacemos aquello, es que por los esques. Pero cuando tú tienes sed de Dios y cuando tú quieres de Dios, no hay que valga, no hay pero que valga, no hay pretexto que valga, porque dices, si hay reunión el domingo, ojalá hubiera reunión el lunes y el miércoles. Si tenemos una reunión en un lugar rentado, ojalá tuviéramos un lugar propio para poder estar haciendo más reuniones. Si tenemos un estudio sobre tal cosa, voy a estar ahí, pero si tenemos sobre otra, lo voy a hacer. Y entonces tú tienes sed. Y aquellas áreas en tu vida que siguen estando mal por naturaleza, por costumbre, por herencia, por lo que quiera que sea, van a empezar a chocar con una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Y como van a estorbar tu caminar, tú vas a poderle decir a Dios, Señor, yo ya no quiero ver esto, yo ya no quiero hacer esto, estoy harto o harto de estas circunstancias y te lo entrego. Y en el momento en el que íntimamente se lo confiesas y le dices a Dios que tú quieres hacer eso, entonces Él empieza a tomar de eso malo y te lo quita. Y ahí está la llenura del Espíritu Santo. Si te fijas, es algo más sencillo que difícil. Igual que aceptaste a Jesús en tu corazón, igual, hoy que estamos terminando el año 2020, estamos diciendo que podemos ser llenos del Espíritu si solo se lo pides en tu casa. Y en tu casa y en tu caso, ¿verdad? Cuando tenemos sed de Él, ¿sí? Esa sed es una necesidad imperiosa, constante, que debe ser suplida porque si no podemos tener muerte. Hace muchos años yo escuchaba a un pastor que decía, bueno, ustedes deben de leer su Biblia todos los días. Y yo decía, la verdad, ay no, qué flojera, no me gusta la idea, pues ni que no tuviera nada que hacer. En fin, le encuentras pretextos. Pero justamente a medida de que tú vas avanzando en la palabra, te vas dando cuenta que si tú buscas de Dios, ya no puede haber un día que no leas la palabra. Ya no es una obligación, ya no es un tienes que, simplemente lo deseas. Pero si por el contrario estás dándote cuenta que ya no lo deseas, que cada vez lo quieres menos o algo te ha alejado, tienes que correr, tener sed de Dios y ir y decirle, Señor, yo necesito de ti. Vamos a leer el Salmo 42, versículo 1 y 2. Buenas noches, Alfredo. Gracias que te pudiste unir. Salmo 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero voy a leerte la versión Peshita, Salmo. ¿Cuál te dije? 42. Salmo 42, déjanos llegar por aquí. 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de agua. Tomaron la versión Peshita. Así también clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y de hecho hay una alabanza, hay una canción que es este salmo precisamente, ¿no? Y habla de que así como un ciervo tiene sed y no puede vivir sin agua, es inconcebible que un cristiano pretenda vivir sin la Biblia, y mucho menos sin leerla y sin hacerla, ¿ok? Los ríos de agua viva, que dice esta palabra, significa la obra del Espíritu Santo que va limpiando nuestra vida. Por eso la Biblia dice que no es que vengan ríos y nos limpien, sino que dice la Biblia en Juan 7, cuando alguien tiene sed de Dios y va y lo busca, uno lo que esperaría es que Dios o la Biblia fuera redactada de tal manera que dijera, y Dios te mandará aguas que te estarán limpiando o te lavará, y tendría sentido finalmente eso. Pero la verdad de las cosas es que dice, en la medida que tú vienes, comienzan a fluir de ti ríos de agua viva. Cosas que se empiezan a limpiar y que ya no son parte de tu naturaleza antigua. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, porque la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. No porque diga, ahora creo en Dios nada más, sino porque ahora está viviendo las cosas de Dios. Bueno, pues vamos a entrar un poco más al tema de la llenura del Espíritu Santo. Punto número 1, como te decía, la llenura no quiere decir que tenemos al Espíritu Santo en mayor cantidad o abundancia, sino más bien cuánto Él tiene de nosotros, que por lo tanto hemos sido llenos de parte de Él.
La llenura es la manifestación de que el Espíritu Santo tiene más de nuestro espíritu, del hombre, y que está enteramente nuestro espíritu a disposición de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a la verdad la carne es débil, sí, pero el espíritu está dispuesto. Entonces nuestro espíritu está dispuesto a comunicarse con Dios de una manera natural, no una manera que solo está escogida para ciertas personas. El asunto es que nosotros no hemos tomado esa conciencia, incluso al orar, para decirle: Dios, esta área te la tengo que entregar. ¿Cuántas veces? Pues cuantas veces sea necesario, hasta que tú de plano veas que esa área ya está fuera de ti. Hasta que veas que esa circunstancia que te representa ser como el que toma vino y como dice en esta palabra que leímos, bueno, pues ya de plano cada día es menos empática y llega un punto en el que te enfada o no al grado del enojo, sino que te incomodan esas cosas. Si tú has experimentado esto, tienes llenura del Espíritu Santo, pero seguramente tienes otras áreas en las que te falta ser más lleno del Espíritu Santo. Así que, como ves, no es un asunto de desanimarse, sino es un asunto de concientizarse y hacer las cosas como la Biblia dice, pero también estando llenos de Él. Y este día que estamos prácticamente en el penúltimo día para terminar el año 2020 es una buena oportunidad, es una buena opción para que nosotros podamos entregarle cosas a Dios que nos estorbaron este año. En lo personal, en lo emocional, en el carácter. Es un buen año, un buen momento para que nosotros podamos hacer esto conforme dice la palabra. ¿Okay? La llenura del Espíritu va a suceder en cualquier momento. Puede suceder mientras estamos transmitiendo. Puede suceder si tú quieres que oremos por ti de una manera particular. Puede suceder cuando estás leyendo la Biblia. Empiezas a ser lleno, empiezas a decir: hay cosas que ya no creo que me decían antes y ahora camino conforme dice la palabra. No es necesario incluso aún estar bautizado, aunque sí es necesario haber nacido de nuevo. Les recalco y les tomo este punto. Para recibir la llenura del Espíritu Santo sí es necesario haber nacido de nuevo. En caso de que algunos de los que nos oyen no sepan qué significa esto, significa que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, lo confiesas con tu voz audible y entonces en ese momento empiezas a nacer de nuevo. Como consecuencia de nacer de nuevo viene una nueva naturaleza, que dice la Biblia también: las cosas viejas pasaron, he aquí todas las que hay son hechas nuevas. Entonces a partir de ese momento viene. Si bien es cierto, no depende la llenura del Espíritu Santo de que seas bautizado, sí es importante que te bautices. No estamos diciendo de que, bueno, yo me lleno del Espíritu Santo, vivo con mucho gozo, ya no hago las cosas de antes, siento una transformación, pues yo no me voy a bautizar. No, por el contrario, el que entiende que está lleno, el que entiende que Jesús es el camino, no va a dudar ni tantito en meterse a bautizarse. ¿Ok? Así que recuerda que ese es un asunto consciente, no es un asunto que es una orden de parte de Dios. ¿Sí? Bueno, el ejemplo de Pablo, como te decía, él cuando fue lleno aún no había sido bautizado, Pablo, ¿sí? Aunque había ya nacido de nuevo. Entonces Pablo, ¿sí? Fue lleno del Espíritu Santo, no había sido bautizado aún, pero fue lleno del Espíritu Santo, tuvo un encuentro con Dios y después fue bautizado. ¿Ok? La llenura viene cuando nos entregamos voluntariamente al Espíritu en forma sincera. Aquí viene el asunto de esta clase. Si tú te quieres entregar voluntariamente a fuerzas, no es cierto, voluntariamente al Espíritu Santo, lo más importante es que tú vas a poder recibir la llenura de Él. Voluntariamente al Espíritu Santo. ¿Cómo? Igual con una oración que puede ser constante como la que tú hiciste cuando recibiste a Jesús. Para recibir a Jesús solamente requieres hacer la oración una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo, al estar ligada a un proceso de ir dejando cosas en nuestra vida, bueno, sí requiere que confesemos constantemente varias áreas de nuestra vida que necesitamos entregarle a Dios. No porque signifique que el Espíritu Santo requiere más ocasiones para que nos haga caso. Eso no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un acto consciente frecuente, ¿ok? Bueno, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo no significa que estemos llenos, sino que apenas empieza la llenura del Espíritu Santo, es un proceso, ¿ok? Bueno, aquí la idea, como te decía, es que nos llenemos constantemente de su palabra, de la palabra de Dios, que la veamos, que la hagamos constantemente
nos llenemos de su palabra. Sea un salmo que lees en el día, sea el libro de la lectura mensual, sea otra predicación de las que tenemos ya todo desde este año. Hay mucho material en Restauración para los que se congregan acá también, que pueden repetir alguno de los mensajes anteriores. Estar buscando de Dios es algo que tú lo haces de una manera constante y porque tú lo quieres estar haciendo, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo Dios habla de esto en 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. Espero que si tienen dudas, comenten. Bueno, ay, perdón, porque la cámara. 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Está hablando Pablo a otra iglesia, la de Corinto. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿dónde me quedé? Perdón, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y no andas como los hombres, ¿ok? Pablo había visto que en la iglesia de Corinto, así como en la iglesia de la Odisea, Dios amonesta a la iglesia en Apocalipsis 3:17, ¿sí? También aquí en esta iglesia, en la de Corinto, Pablo les estaba diciendo, es que no les pude enseñar más, no les puedo hablar en otro tono, en otro lenguaje, porque ustedes siguen viviendo en la carnalidad. Entonces cuando yo llego y te digo, Dios es un Dios de amor o es un Dios de perdón, tú a lo mejor replicas diciendo, ¿cómo va a ser Dios de perdón? No, si Dios ya no me quiere. Entonces ya no lo creen. Y en ocasiones en nuestra vida y en nuestra iglesia, no digo en Naucalpan, sino con nosotros como iglesia, podemos tener algo de la Odisea y algo de ese capítulo cuando nos dice que no somos llenos de vino y algo de los Corintios en algún momento dado, ¿sí? Y fíjate que hay una cosa muy curiosa. En el caso de los Corintios, ellos ya habían recibido los dones del Espíritu Santo, pero les faltaba empezar a caminar en lo que es el fruto. ¿Recuerdas el fruto de Gálatas 5:23? ¿Sí? Ellos ya conocían a Dios, ya era su Señor, su Salvador, pero no caminaban ni en los dones, mucho menos en los frutos. No tenían el gozo, la paz, paciencia, la fe, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, que son los frutos. Los dones los vamos a estudiar más adelante, pero ellos les estaba faltando esto. ¿Por qué no podían caminar en los frutos ni en los dones? Porque no estaban entregando cosas personales a Dios. No me refiero a cosas materiales, sino cosas que están en tu carácter. Para que la vida de Dios sea más preciosa en ti, sea más manifiesta y sea más hermosa, más allá de un tema religioso, la materia prima que Dios toma para hacer de ti algo brillante es aquello que está en tu interior y que justamente es aquello que a lo mejor te lleva a pecar o que te lleva a tener un mal momento o que es parte imperfecta de tu carácter. Por eso debemos ser llenos continuamente de su palabra. Por eso buscamos en la medida que se pueda congregarnos para escuchar la palabra, para alabar a Dios, porque lo hacemos sabiendo que vamos a ser llenos cada día más de la palabra, ¿ok? Entonces, por eso les decía que era como niños, pero él les hablaba de Pablo en este sentido de tener dones, ¿sí? Pero no habían estado llenos del Espíritu Santo. Entonces, hay dos tipos de cristianos, ¿sí? Los cristianos que son carnales, que viven en las cosas de su vida pasada todavía, ¿sí? Y los cristianos espirituales, que son llenos en su espíritu y a pesar de que hay problemas, de que hay circunstancias difíciles, no es que no les importe, no es que no les afecte, pero tienen gozo, tienen paz. Como sabes, en la iglesia de Restauración, el día de ayer, estamos pasando tiempos, sí, organizacionalmente y espiritualmente difíciles, y más familiarmente con el fallecimiento de nuestro pastor Víctor, ¿no? Pero sabes, amén de que pudiera yo contarte alguna anécdota, y seguramente lo haré ahora que nos podamos reunir de manera física de nuevo. Algunas personas pudieran decir, bueno, pues ¿qué no les importa? Ya los veo como que ya pasó el asunto. No, es que aunque hay dolor en nuestra alma, hay gozo al mismo tiempo y hay paz.
y esos son frutos del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo, cuando alguien se nos moría, y que no es en lo personal muy del agrado ese tipo de temas para mí, sí, pero ¿sabes qué? Nos resultaba un asunto donde permanecía el dolor. Pero cuando conoces a Dios y de pronto tu vida parece que puede seguir como si nada, no es que no te importe, sino que tienes la certeza de que Él está en la presencia del Señor. Y que lo que Él enseñó, en este caso, a todas las iglesias y lo que ha sembrado, bueno, justamente nos lleva a tener una certeza de que podemos llegar a ese lugar. Así que es por eso que podemos continuar y tenemos la fuerza en Dios, no en nosotros, gracias a los frutos del Espíritu Santo, que de a poco se van manifestando en nosotros y en cada uno de ustedes también, en la medida que estemos llenos de Él. ¿Ok? La Biblia dice, Efesios 5, 19 al 21, hablando unos a otros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Y es que esta es la explicación bíblica de por qué tú y yo, como cristianos, el cristiano que va teniendo más de Dios en su vida, se va volviendo menos carnal y más espiritual, en la medida que dice Dios, te doy gracias por las adversidades. En la medida que ante cada problema puede ver una oportunidad para cambiar o para ver la gloria de Dios. En ese sentido, tú vas caminando de una manera distinta, ¿sí? Y vas caminando de una manera ordenada y sin desastres y sin asuntos que puedan modificar tu día a día, ¿ok? Entonces, en palabras actuales, explicar la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en nuestro carácter, se va manifestando en nuestra personalidad, ¿sí? Principalmente en 4 áreas o en 4 esencias. 1, el amor de Dios en nuestros corazones, ¿sí? A lo mejor antes a ti como persona te importaba mucho lo que decían de ti. Te importaba mucho si te escogían, si no te escogían, si hablaban bien o hablaban mal de ti. Y sabes una cosa, hoy en día puede pasar para ti pues sin pena ni gloria el tema, porque ya no te afecta, porque ya estás lleno de Dios y estás lleno del Espíritu Santo. No en una actitud soberbia de no me importa lo que digan los demás y yo sigo, pero no, esa es una actitud muy distinta. Pero en ocasiones, en nuestras juventudes, nosotros somos muy dados a buscar ser aceptados, todos. Todos como jóvenes buscamos encajar en grupos, en conversaciones, en cosas, solemos hacer menos a otros, en casa, en la escuela, en el trabajo, es muy común ese tipo de cosas. Y buscas en cuál de ellos encajas, aunque te moleste, pero de menor manera. Pero sabes una cosa, cuando sabes quién eres en Dios, cuando tienes a Dios, si eso viene o no, si te aceptan o no, si te dicen, si te critican o no, ya no te afecta en el sentido de que digas, pues entonces ya hasta incluso exageradamente algunos dicen yo ya no quiero vivir y hay gente que de plano se sale de la escuela por completo porque no soporta el lugar, en fin, eso ya no te afecta, ¿sí? En ocasiones perder el trabajo puede ser casi como perder la vida para muchas personas, pero para los que trabajan o trabajamos por nuestra cuenta sabemos que esas cosas van a pasar constantemente, más porque tenemos un asunto que así es la naturaleza de nuestro trabajo. Y en ocasiones, para muchas personas yo veo que perder su trabajo o el temor a perderlo los angustia. Cuando yo les he dicho, bueno, es que si tú sabes quién eres en Dios, pues esto va a pasar. Pero entonces va a llegar otro, tranquilo. Van a venir momentos un poco de dificultad donde tienes que apretar el cinturón a lo mejor, pero luego vas a volver a estar bien. Pero eso solo lo vas a hacer no porque seas un gran estratega comercial o lo que sea, que puede ser también parte de una habilidad de eso. Pero aquí no me quiero desviar. Es porque tú confías en Dios y porque tú confías en lo que dice la palabra, que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Así que cuando tu vida requiere tener socorro, auxilio, ayuda, es un momento de dolor, de necesidad, pero al mismo tiempo de gozo y expectación. Porque dices, mi ayuda no va a venir de cualquier lado. No va a venir de lo que tenga en el banco, no va a venir de mi palanca, no va a venir de mis contactos ni de mis familiares, no va a venir de otro lado, sino viene de lo alto, viene desde Sión, viene del Señor. Y cuando Dios mete la mano en tu vida y te ayuda, hermano, las cosas son bien distintas. Y ahí te vas llenando del Espíritu, porque ante el problema ves la oportunidad. ¿Ok? Una postura constante de adoradores es el punto número 2. Cuando a pesar de las circunstancias
eres capaz de entonar una alabanza. Cuando te despiertas y tienes cantos en tu mente o tienes tan solo ganas o el empuje o el ímpetu de buscar la palabra de Dios y gozarte o cantar o escuchar alabanzas, es que tienes una actitud constante de buscar de Dios y te deleitas en eso, ¿ok? La unidad, la humildad y el perdón hacia otros también viene siendo un tema que ya no es una dificultad en ti. Dices, bueno, yo puedo perdonar a la persona, o me hizo esto, o me dañó en aquello, pero pues bueno, ya, todo fuera como eso, ¿no? Y dejarlo pasar. Y sabes, yo he aprendido a ver que en esta vida, la verdad, todo es mera vanidad, todo es vanidad. Todo, al ver lo frágil que puede ser nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor, me doy cuenta que cualquier cosa en esta vida no trasciende más allá. Todo es vanidad. Ya no digamos lo material, los nombramientos, el reconocimiento de la gente, el que te llamen de una manera, el que te traten de otra, el que te distingan de una. Todo es vanidad. Y la verdad de las cosas es que nada de eso busca Dios en nosotros más que servirle. Así que yo creo que aún esa reflexión viene de la llenura del Espíritu Santo, de decir, lo verdaderamente valioso es como dice la Biblia, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, donde los ladrones minan y se las roban, y yo creo que dice que los dañan también, ¿ok? Entonces, en el amor a Dios a nuestros corazones podemos ver un ejemplo. En Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú no caminas como dice la Biblia, dices, sí, yo amo a Dios, pero a mi prójimo no lo puedo ver. Y eso no tiene ninguna congruencia. Sino está diciendo Dios, así como te quieres a ti, tienes que amar al otro. Y saber que así como Dios te ha soportado, tienes que soportar a algunos, tienes que perdonar a otros, tienes que tolerar a algunos, porque Dios te ha perdonado y te ha tolerado. Cuando tú caes en esa conciencia, tu vida empieza a ser llena de esa área donde antes decías, tengo mis escogidos y con cierta gente me trato y con otras no. La verdad de las cosas es que ahora dices, no hay problema, y para con todos hay un honesto amor, no un socialmente, una postura socialmente adecuada, políticamente correcta, no, sino hay un correcto amor, ¿ok? Entonces, cuando alguien es lleno de Dios, vamos al siguiente punto, que es la de adoración, ¿sí? Tiene una alabanza en sus labios constantemente, ¿no? Y también esto hace que se produzca en tu carácter el fruto del Espíritu en forma espontánea, cada día más rápido y más natural, y se nota más, ¿sí? Vamos a ver ahorita un versículo, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, ya se los dije hace rato, es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu, se determina en las operaciones de nuestro espíritu que estamos llenos al Espíritu al 100%. Porque cada vez más cosas van siendo, y las cosas de Dios van siendo más importantes y más relevantes para ti, para Dios. ¿Sí? De Dios en tu vida, perdón. ¿Sí? Un punto aquí importante, cuando somos llenos del Espíritu Santo se dice que estamos en la plenitud del Espíritu, porque se desarrolla. ¿Por qué? Se desarrolla una fidelidad y compromiso a Dios en todos los actos de tu vida. Y es lo que muchos pueden llamar, no seas tan religioso, no seas tan clavado. Desde el punto de afuera entiendo cómo lo ven. Pero cuando tú empiezas a buscar de Dios y amas más a Dios, ya no solo crees en Dios, pasas al siguiente nivel de amarlo y de hacer todo para Él porque para Él es todo bueno, ¿sí? Se desarrolla fidelidad y se desarrolla también compromiso. Cuando lo que te motiva a estar con Dios o en las cosas de Dios es en algún momento ser llamado, nombrado, puesto, reconocido, no va a haber fidelidad, no va a haber tanto compromiso y va a haber contentamiento si recibes lo que humanamente quieres. Entonces el enfoque es bien distinto. No estamos siendo ahí llenos del Espíritu Santo, ¿sí? En el libro de Hechos se relata un momento donde se seleccionan algunas personas para servir las mesas, ¿sí? Y la Biblia nos habla también en el libro de Hechos 1:8 en qué momento íbamos a recibir el Espíritu Santo.
Hechos 1:8 dice, recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿De qué manera va a venir a nosotros? Cuando estemos unánimes, cuando estemos juntos, cuando estemos que queremos de Dios en nuestra vida. En ese momento va a venir a nosotros el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que anhelarlo. Así que es algo que nos debe de ocupar y de preocupar en un buen sentido, no en un sentido de angustia, buscar a Dios continuamente, ¿ok? Porque la palabra llenura en la palabra tiene que ver con un origen de una palabra que se llama pleto, que significa pleno, plenitud, estar completamente en las cosas de Dios. Y es por eso que si tú no vives carnalmente tu vida, no te va a dar vergüenza compartir de Cristo. Pero si tienes alguna área de pecado, alguna área que no está, incluso no de pecado, sino no rendida a Jesucristo, vas a sentir más pronto que tarde la vergüenza de compartir a Cristo. ¿Por qué? Porque sabes que tú tienes algo todavía por ahí, ¿verdad? Pero cuando tú dices, no, yo a quien se me ponga les comparto de Cristo y les hablo de la palabra, qué bueno que les hables, pero ahora testifica con tu vida, como dice un canto por ahí, testifica con tu vida que haya esta congruencia acerca de lo que tú crees y estás siendo lleno, ¿ok? Para ir terminando, un verdadero discípulo debe buscar estas experiencias, la llenura y la plenitud. Si tú te dices discípulo de Jesús y creyente de Jesús, no solamente te digas creyente porque crees en Dios y eres cristiano y vas a la iglesia los domingos o bueno, lo que tú ya sabes que haces, sino porque buscas la plenitud en Él, porque le entregas de ti cada día más cosas y esas áreas de debilidad que el diablo utiliza como una mentira para decir Dios no te quiere, no te va a hacer caso, eres un hipócrita, eres un pecador, ¿cómo crees? Si la gente supiera cómo eres, esas cosas que la verdad pudiera parecer que son un argumento muy sólido para alejarte de Dios, ahora que entiendes lo que estamos hablando el día de hoy, dices, son la materia perfecta para que yo sea lleno del Espíritu Santo. Porque en efecto a lo mejor todavía me muevo en mentiras. En efecto, a lo mejor todavía me caí en un vicio o caí en una debilidad. Pero si yo esto que está sucio se lo entrego a Dios y le digo, ya no lo quiero Dios, Él lo va a tomar y me va a sustituir lo malo por lo bueno. Y entonces empiezo a ser lleno del Espíritu Santo. Y si el Espíritu se quiere manifestar tirándote, riendo, soñando, esas son las manifestaciones del Espíritu Santo que no ponemos en duda, no ponemos en tela de juicio, porque son parte de la soberanía del carácter de Dios y que Él manifiesta conforme nos quiere. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la llenura tiene que estar en tu interior, valga la expresión, ¿sí? Y para poder vivir como dice la palabra, ¿sí? En mi exterior, vamos a verlo de estas dos maneras. Mateo 1:18, para ver cómo se manifiesta la llenura del Espíritu en mi interior, ¿sí? Para ir concluyendo. Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, déjame ver aquí, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Algo que tenía María en ese momento dentro de ella era del Espíritu Santo, fue que nació, que brotó justamente la parte de lo que es el nacimiento de Jesucristo. Pero en mi exterior, Mateo 3:16, dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, ¿sí? Les fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ¿ok? Aquí hay todo un asunto, si tú quieres, doctrinal o teológico, si es como una palomita o no. La verdad es que no nos vamos a detener, solamente te hago un paréntesis. Dice que descendió como paloma. Sí, hay algunos que sí dicen que fue en esa forma o no. Ok, pero lo más importante de todo este versículo es que Jesús pudo darse cuenta del Espíritu Santo, pudo verlo, pudo pasar a otro nivel, ¿sí? Después también de que había sido bautizado, ¿sí? Fue que lo pudo reconocer, fue que lo pudo ver. Y ese es un asunto. Tú tienes que reconocer al Espíritu Santo en tu vida. Por eso sé que por ahí hay doctrinas, hay ideas, hay religiones que aun cuando hablan de Dios, cristianamente hablando, hay quienes niegan la existencia y la eficacia del Espíritu Santo.
Y la Biblia dice que todo pecado nos será perdonado menos la blasfemia o el negar al Espíritu Santo. Como tú te has dado cuenta, el Espíritu Santo no es algo que ya pasó en una época de la humanidad. No es algo que ya fue. Podríamos debatir mucho en ese tema, pero no es el punto. Es algo que es muy necesario hoy en día en nuestras vidas. Lo necesitamos. Y con una actitud consciente de cada uno de nosotros. No podemos hacerlo a un lado. Y si me apuras en palabras más actuales, no nos conviene hacerlo a un lado. Más nos conviene ser conscientes de en qué parte de la Biblia está, cómo lo veo, cómo lo identifico, cómo lo busco, a quién le entrego las cosas que son de mi vida malas, se las entrego a Dios, al Espíritu, porque me conviene ser transformado por Él. Y renovaos en nuestra mente, dice la palabra, ¿sí? Por medio de la palabra y del entendimiento en el Espíritu también. Nos renovemos. Entonces necesitamos mucho al Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Ser llenos viene, te digo, de la palabra que decía Pleto, que es llenó, ¿sí? Bueno, ¿quiénes pueden ser llenos del Espíritu Santo? Todos pueden ser llenos del Espíritu Santo. Cualquier persona puede ser llena del Espíritu Santo. Cualquier persona que nos esté viendo ahorita, que esté en su casa, y a lo mejor ahorita en unos minutos estaremos terminando la transmisión, pero tú quieres orar por el Espíritu Santo, quieres recibirlo, quieres pedirle que se manifieste, podemos orar aquí mismo para que todo aquel que cree en Dios y que lo confiesa puede recibir el Espíritu Santo en su vida. ¿Ok? Y si tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, justamente tú puedes recibir también al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces necesitamos creer, número uno, en el Dios, creer en el Hijo como el único y suficiente Salvador, el único Salvador, no parte de la salvación compartida, no, el único. Saber que Él no hay adoración a otros dioses ni a nadie porque Él es Dios, Él es Señor, ¿sí? Y cuando tú lo has confesado así, entonces puedes pedir a la venida del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y en esta hora yo quiero orar por eso. Yo entiendo que Dios nos ha dado la oportunidad de utilizar las redes sociales para alcanzar a más personas. Y yo quiero que si tú te estás dispuesto, nos pongas un like o algo. Si tú estás dispuesto a que hagamos una oración para recibir al Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo ahí en tu casa, vamos a hacerla en este momento, ¿sí? Y si tú crees que Jesucristo se puede manifestar también de esa manera, que es el poder de Dios más que nada se puede manifestar en tu vida, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Y yo te pido que para cerrar en estos minutos pongas toda tu atención a esta transmisión, pongas evita cualquier distracción alrededor, solo te pido unos minutos más. Pero si tú quieres recibir del Espíritu Santo en esta noche, si tú reconoces que hay áreas que tienen que ser entregadas, gracias por las manifestaciones que dan de eso, por supuesto, me hacen entender que están con la atención. Y yo te voy a pedir una cosa ahí, cierra tus ojos, nada más escucha nuestra voz y los ojos cerrados es para no distraernos. Pero voy a pedirle al Espíritu Santo que esta noche, por favor, se manifieste. Espíritu Santo, te pido que en la vida de cada una de las personas que están en su casa, que esta noche están orando y que han reconocido en su corazón que tú eres Señor y Salvador, pero que también han reconocido que hay áreas en su vida que les han estorbado, que siguen poniéndoles el pie ahí para caminar y que en ocasiones se han alejado de ti por diversas circunstancias. Hoy, Espíritu Santo, te pido que por favor te manifiestes en el interior, en la persona, en la mente, en el intelecto, como tú quieras, Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de cada una de estas personas. Y que hoy todo pensamiento de condenación, todo pensamiento de enfermedad, todo pensamiento de que hasta aquí llegaste, todo pensamiento de que no va a haber más en tu vida, todo pensamiento de que no vales nada, sea cancelado y que sea sustituido ahora en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, por favor, Espíritu Santo, por tu preciosa presencia, por tu preciosa paz que nos lleve al entendimiento de tu palabra, Señor. Yo sé que tú puedes alcanzar a estas personas a través de la tecnología, Señor. Y hoy te pido que en las casas donde estamos llegando, los corazones que te digan, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me llene. Y tú pídeselo ahí en tu casa. Dile, Señor, puedes decirlo audiblemente, en voz baja o en alta. Dile, Señor, yo te pido que me llenes de tu Espíritu Santo.
Te entrego todas esas áreas que no están bien en mi vida, a esas áreas que no están correctas en mi corazón. Hoy te las entrego y te declaro como mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, ven a mi corazón y lléname. Permíteme entender la visión tuya en estos tiempos difíciles, porque donde hay dificultad hay oportunidad. Y hoy, Señor, te pido que todas las personas sean tocadas por tu presencia ahí en sus casas, Padre, porque tú sí eres omnipresente y tú sí eres omnisciente. Y no dependemos necesariamente en estos momentos de estar reunidos para recibir de tu palabra, Señor. Gracias, y declaro que la presencia del Espíritu Santo sea acompañada con el espíritu de cada persona, aún terminando esa transmisión, cuando duerman, cuando se levanten, y que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten, Señor. Es una petición, no una exigencia, Señor. Te pido que se manifieste tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu fe, tu benignidad, tu templanza, tu mansedumbre, para tener estos frutos que gobiernen nuestro carácter. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues estamos orando por esto justamente ahorita. Si alguien pasó algo, experimentó algo, gloria a Dios, nos lo puede hacer saber. Y si no, también no es un asunto de energías ni nada de eso. No se vaya a malinterpretar en futuras personas que vean esta grabación. Es un asunto de fe en el Hijo de Dios. Pero si tú experimentaste paz, experimentaste un fruto del Espíritu. Si tú de pronto experimentaste gozo o ganas de, como que te inyectaron ganas de vivir, a pesar de que sea lunes o que sea miércoles o que sea el último día del año, o a pesar de que algunos no estén con nosotros, entonces tienes el fruto del gozo del Espíritu Santo. Porque no es por la oratoria de tu servidor, la cual no es buena, ¿sí? No es por el conocimiento, no es por nada, es por la presencia de quien hablamos y de quien predicamos. Pues que Dios te bendiga en esta noche. Si quieres que nos extendamos otra hora, te damos gracias por estar aquí y déjanos bendecirte en esta noche. Hoy estamos teniendo la última transmisión correspondiente al 2020. La próxima que tengamos esta semana y el domingo ya estaremos en el año 2021. Y déjanos bendecirte, porque en mi casa, mi familia y yo estamos dispuestos a servirte. Entendemos que esa es la misión de conocer del Evangelio y pasártelo a ti, y gracias porque hasta el momento nos has permitido servirte. Discúlpanos si en algún momento ha habido pues algo que te dejamos ahí esperando o alguna cosa, algo, pero sabes que queremos que tu vida sea llena y sea próspera, como dice Timoteo, en la medida que tu alma esté prosperando. Y déjanos orar juntos. Estamos buena cantidad de los que pertenecemos a la misión y otros más, así que es un buen momento para darle gracias a Dios por este año que termina. Padre, te damos gracias porque el año ha terminado. Gracias, Padre, por todo lo que hemos vivido. Gracias porque pues tú has sido fiel, tú has sido nuestra ayuda en todo momento. Tu mano permanece extendida, Señor, hacia nosotros, no se ha alejado. Y hoy te damos gracias por todo, Señor, por las circunstancias de dolor, por las circunstancias de desesperación en algún momento dado, aún por la tribulación. Porque, Señor, sabemos que la tribulación es momentánea porque tú has vencido a este mundo. Hoy te pido que al iniciar este año, al pensar en amanecer en el siguiente año, todas estas casas aquí reunidas y representadas tengan paz y sobre todo tengan un corazón y una voluntad firme en buscar de ti hoy más que nunca, sabiendo que tú eres su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado y has sido fiel y justo para perdonarnos, Padre. En el nombre de Jesús declaramos la bendición y la paz de tu presencia, Señor, que es lo único que necesitamos para estar bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues muchas gracias. A mí también, Alfredo, gracias. Cuando dices que te dan ganas de llorar, también es porque Dios puede manifestar en el alma una reconciliación en algún momento. No estoy diciendo que por otras cosas, ¿verdad? O simplemente porque hay un encuentro de tu espíritu con el de Él. Y eso es bueno, es parte de la manifestación del amor. Vanessa dice, les mandamos un abrazo, gracias, y gracias por enseñarnos la verdad y el camino y la vida. Gracias y la gloria sea para Jesucristo, y Él es el que nos enseña su palabra. Pues que Dios te bendiga. Ahora sí que no estábamos preparados para concluir de esta manera, pero
sirva esto para que podamos bendecirnos entre todos. Pásala muy bien con tu familia, sé prudente, cuídate, y yo te diría una cosa para terminar: y perdona lo que tengas que perdonar, incluyendo a tu misma persona, porque en la medida que perdones, en la medida que liberes esas cosas, vas a poder ser lleno del Espíritu Santo y tener las manifestaciones de Él. Que Dios te bendiga, y nos seguimos viendo el viernes de esta semana y el domingo también en la transmisión, hasta que nos podamos volver a reunir ya. Contamos las semanas, ¿verdad? Para que eso pase, esperando que sea por lo menos el día 17, que nos permitan ya reunirnos 17 de enero. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Hasta luego.